Pues estamos aquí con Luis Francisco Pérez, más conocido como Paco, de aprendercine.com, y ha cometido el error de acompañarnos durante un ratico hablando sobre el falso documental. Y yo te pregunto, Paco, ¿por qué eres tan iluso de aceptar nuestra invitación? Pues porque, pues porque es lunes. Es lunes por la mañana y me habéis pillado con la guardia baja. O sea que ya sabéis, los comentarios sobre todo el lunes. Bueno, a Paco podríamos hacerle millones de preguntas, porque además somos colegas, hemos hecho cosas juntos y encima de todo compartimos a cinéfilos y cineastas como suscriptores y eso es muy bonito, eso llega al corazón. Eso, aquí no, aquí lo que tengo es el escudo de la Almería. Había que enseñarlo. A ver si subimos. Eh, entonces, nosotros hemos estado recomendando falsos documentales en este vídeo. Nora ya ha hablado de 15 días de Rodrigo Cortés, que nos dejó a todos con el culo torcido en su momento. Y después ha hablado un poco de Manolito Spinberg. Así que, Paco, qué mejor como carta de presentación para introducirte a la gente que no te conoce en el mundo del cortometraje que hablar sobre Manolito Spinberg. ¿Cómo se te ocurre la idea y por qué el primer corto que de repente coge y hace tal, ¿por qué crees que lo peta? ¿Por qué crees que da la vuelta al mundo? Porque fue así, que lo sepáis, lo tenéis que ver. Bueno, yo creo que, a ver, yo estaba aprendiendo ahí. Si es que lo hicimos cuando yo tenía 22 años y hacía un año que tenía una cámara por primera vez. O sea, yo llevaba un año dándole al rec en una cámara por primera vez, porque yo no había tenido cámaras hasta que cumplí los 21 o 22, que no es como ahora, que ya los chavales ya desde muy pequeños saben grabar vídeos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ahí yo había hecho un cortillo que hice con los pares de un amigo de actor, en plan rollo cine mudo, simplemente para practicar, hacerme un storyboard y tal. Y luego ya una vez que ya había cogido un poquillo de seguridad, había echado una mano en algunos rodajes grabando making of. Y claro, yo vivía en Málaga y en Málaga se celebra todas las primaveras el Festival de Cine Español de Málaga. Entonces yo llevaba un par de años desde que había empezado la carrera, porque ese corto lo hicimos en tercero. Entonces, yo llevaba varios años que iba al Festival de Málaga y veía pues a los directores, a los actores, estaban por allí, por el centro de Málaga moviéndose. Y entonces pues tuve la oportunidad de acercarme a hablar además en una asignatura de segundo hice una página de cine español. O sea, había que hacer una página web y yo hice una página de directores y directoras de cine español. Y entonces pues en esa página pues tenía Fernando León de Aranoa, Isabel Coixet, Iciar Boyaín, yo que sé, gente así, ¿no? Y en el festival me acerqué a ellos para contárselo. Oye, que he hecho una página, o tal. Entonces tuve la suerte de poder echar un rato hablando con Fernando León de Aranoa, echar un rato hablando con Iciar Boyaín, que además me cogió de la mano y me llevó un rato porque tenía que irse a una rueda de prensa y me dijo, vente, vente. Y me cogió de la mano y me llevó un rato. Entonces, claro, el tener ahí como a tu ídolo, porque mis películas favoritas en aquellos momentos pues eran las de esos directores, ¿sabes? O sea, Iciar Boyaín, que estaba todavía, vamos, que había hecho Te doy mis ojos, Los lunes al sol, de Fernando León. Bueno, total, que yo un día volviendo a Palmería, ya pensando, yo siempre estaba pensando en cortos y muchos no llegué a hacerlos nunca, claro, siempre estás con ideas, pero no tienes medios. Entonces, yo lo único que tenía era pues, una Handycam, una cámara doméstica de estas que graba muy cutre, que no es como ahora que podemos cambiar los objetivos y conseguir una calidad de imagen. Entonces, claro, tenía una cámara de esas, videocámara doméstica. Entonces, lo que hicimos fue, pues yo pensé en algo que adaptara los medios que tenía a la historia que quería contar. Entonces dije, molaría hacer un falso documental. Y yo, como había estado en ese último festival, me había podido acercar a mucha de esa gente que yo admiraba tanto, dije, si es que es muy fácil llegar y pedirle que colaboren contigo. Y entonces yo pensé en hacer un falso documental, entre otras cosas, porque había visto muchas cosas de falso documental. 15 días me encantaba, de hecho, pues fue una referencia muy importante a la hora de hacer Manuelito Spinberg. O sea, fue ese año en su temporada arrasó, pero era un corto luego hecho en 35.
Que, bueno, en aquella época, cuando nosotros empezábamos, acuérdate que los festivales tenían siempre dos categorías, cine y vídeo. Sí, ¿cómo Era como olvidarlo? primera división y segunda división. Y eso, Sí. a partir de 2010, pues ya fue cambiando y ya las categorías se unieron y ya están Muy todas, a ya están unidas. pesar, muy a pesar de los de la vieja escuela, que se negaban a aceptar que el cine digital tenía que mezclarse con el celuloide. Claro, pero es que eso al final han tenido que. Bueno, hay gente. Tarantino todavía se niega y Christopher Nolan también. Pero. Y hay gente que todavía, mira, hay un director de mi generación, de mi edad, del 82, el Oliver Lasse. Oliver Lasse, el de O que arde. Ujú. Todo lo que ha rodado, las 3 pelis que ha hecho, están rodadas en cine. No ha rodado en digital nunca. Yo tuve la Pero suerte de rodar en 16 milímetros y hacer es un verdad, corto. es verdad. Más con Curro Me Vallejo acuerdo. ahí, cargaba. Me tengo que meter en el cuarto de baño, que el rollo se ha llenado, José. ¡Ah! ¡Que no le dé la luz! Que esto es interesante. Bueno, ahora vamos a volver a Manolito Spinberg, por supuesto. Sí, vamos a Pero me volver, que parece nos vamos mucho por la rama. interesante. No, bueno, nos pasan los dos. Pero esto es súper interesante porque yo creo que la gente que nos sigue tenemos muchas edades diferentes, pero hay una generación que ha nacido con el digital y nosotros, que no os penséis que somos unos abuelos, pero sí que es verdad que hemos vivido la transición, porque yo cuando estudié también llegué a tener una práctica de moviola ahí con analógico y he llegado a vivir toda esa transición a lo digital. Y creo que eso tenemos suerte de haber sido como de las últimas generaciones que hemos estudiado analógico y luego digital, ¿no? Para entender bien cómo funcionan ciertas cosas. Es que, nada, he llegado a eso. Sí, y porque es verdad, yo por ejemplo no he tenido nunca, solamente rodé un corto una vez en Super 8 y de hecho tengo ahí el carrete porque lo hice para un festival que había en Madrid que se llamaba Toma Única y tenías que hacer el montaje en cámara. O sea, tú ibas rodando y decías, vale, hago aquí el plano, corto, me muevo la cámara y tenías que seguir por donde seguía la historia, claro. El caso es que luego ese carrete tú lo enviabas al festival y ellos lo revelaban y luego se proyectaba en la Casa Encendida de Madrid, en una sala de proyección, y había gente incluso que podía poner música y componía música en directo y tocaban allí en directo. Pero yo no estaba en Madrid cuando fue la proyección, yo ya me había ido de Madrid y no pude verlo nunca. Entonces tengo ahí la tengo ahí, pero no he visto nunca el corto. En tu propio corto, tío. Pero no, quiero verlo, lo tengo pendiente de hacerlo, pero de todas formas pasa una cosa, y es la conservación del negativo. Vete a saber si se ve algo ahí, porque Claro. a lo mejor ya no se ve nada, es que no lo sé. Claro. Pero bueno, Que el ahí caso es que tienen... eso, yo no he llegado a tener esa suerte, y creo que si los que sí han rodado en negativo y saben lo que cuesta, que tenías que medir cada metro y todo eso, sí que te piensan muy bien las cosas antes de hacerlas. Y eso un poco ahora los que estamos acostumbrados al digital no lo tenemos porque estás acostumbrado a graba. Y muchas veces acumulan mucho material que no, en realidad, ¿sabes? Dices, ¿para qué? Claro. Fíjate que ahora, esto es una cosa porque yo siempre estoy hablando solo, no me da tiempo a hacer tantos vídeos como me gustaría, ni para el canal ni para todo, pero estoy todo el día hablando con ese espectador, digamos, con la comunidad. Y estoy todo el día pensando y hablando yo solo y yo mismo me respondo, ¿sabes? Y hay una cosa fijándome mucho en que ahora, claro, hay mucha gente que solamente tiene un teléfono móvil y dice, ¿se puede hacer cine con un móvil? Y dice, sí, pero el móvil tiene sus limitaciones porque tú no puedes grabar ahí, el móvil se calienta un montón cuando tú te pones a grabar vídeo en 4K y más si le pones aplicaciones como Filmic Pro o cualquiera de estas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que grabar en móvil en realidad se parece a cómo era grabar a volver, claro, porque te tienes que pensar bien, no es como una cámara de vídeo, tú no puedes coger como una cámara que está pensada para vídeo y ponerte y grabar 30 minutos con el móvil, salvo que bajes la resolución pero si tú le quieres sacar, si quieres sacar una imagen de calidad con ese móvil y saca una imagen forzando el móvil, o sea, el móvil se pone ardiendo en 2 minutos, ¿sabes? O sea, A los 2 que minutos lo que nos estáis viendo, no hay excusa. Si queréis grabar un corto, podéis hacerlo con el móvil. Como está más limitado, os hace pensar más. Que a veces claro. Dejamos de pensar en los recursos que tenemos. Así que guay. Sí, pues sí, esto es que es así. me va a hacer reconducir a Manolito Spinberg. ¿Por qué Manolito Spinberg rodaba en celuloide?
Claro, es que me he ido por las ramas. Me habías preguntado por la idea y al final le hemos acabado No, pero hablando de si un es que yo montón de sé que cosas. contigo podríamos hacer un canal Pero aparte. voy a retomarlo. Voy a retomarlo porque me acuerdo exactamente del momento en el que se me ocurrió la idea del personaje. Porque Eso es. luego el corto yo lo hice entero a medias con un compañero de la carrera, con Miguel, Ujú, y ya desarrollamos todos juntos prácticamente desde el principio. A mí lo que se me ocurrió, la idea original, fue el personaje y un poco ujú. el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió? Pues yo estaba volviendo en autobús desde Málaga hasta Almería y en esas 3 horas de trayecto de autobús, pues estaba ahí pensando, porque antes como no teníamos móviles, podíamos aburrirnos y se nos ocurrían muchas más ideas, que es lo malo de los móviles, que no te da tiempo a que te aburras. Siempre estamos conectados. Y yo en ese momento, pues yo en el autobús y en el tren escribía mucho y leía mucho. Entonces, ahí se me ocurrió que yo pensé, con esa premisa que nos han dicho tantas veces, y que es verdad, y nosotros también la hemos dicho muchas veces, y es que es verdad, usa lo que tiene. Y esa premisa también que decía Bresson, Robert Bresson, de haz que aparezca lo que sin ti nunca se vería. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que yo me pregunté a mí mismo, ¿qué tengo yo que no tenga nadie más? Entonces, claro, yo no vengo de una familia ni de cine, ni de... O sea, es que en mi casa nunca había habido ni cámara de vídeo ni nada. Entonces, mis abuelos son del campo, o sea, son agricultores o pastores. Y en concreto mi abuelo materno, que es el que tengo aquí cerca, pues era pastor. Entonces, toda mi familia eran pastores, todos tenían ovejas. O sea, entonces yo dije, pues yo tengo todas las ovejas que quiera. Y aparte, pues tenía la localización de Conan el Bárbaro, que eso es territorio de mi abuelo. O sea, ahí es donde nació mi familia, donde se rodó el final de Claro. Conan, de Conan el Bárbaro y todo eso. Y entonces, y aparte estaba Almería, está el desierto, tal. Y dije, Almería, cine, ovejas. Y digo, pues ahí se me ocurrió. Digo, ¿qué pasaría si hubiera un director que solamente hace películas con ovejas? Y a partir de ahí ya, pues Miguel y yo nos pusimos a elaborar un personaje y de hecho hace poco me mandó las capturas que tiene todavía las 2 hojas que rellenamos, lleno de dibujitos, que él dibuja muy bien, y rellenamos dos hojas con la biografía del personaje. ¿Vale? Nos inventamos la vida entera Es que de mola quién eso. eran sus antepasados, de cómo se llamaban las películas que había hecho y todo eso. ¿No te da la sensación de que tiene algo súper especial porque tiene una identidad propia que es la leche? Es que, es verdad. Sí, a pesar de todas las... O sea, claro, yo ahora lo veo y de hecho lo seguía viendo meses después y claro, es que nosotros ahí estábamos aprendiendo a manejar la cámara prácticamente. O sea, yo estaba aprendiendo ahí, o sea, yo me acababa de comprar la cámara, me compré la cámara más barata que hubiera que me permitiera usar las cosas en manual, porque eso es lo que Ujú. necesitas realmente, no necesitas más. Entonces, para aprender me refiero, ¿no? Para aprender el concepto del diafragma, de la velocidad de obturación, de la profundidad de campo, todo ese tipo de cosas. Y tienes que saber sacarle partido a esa herramienta. ¿Y qué pasa? Pues que yo ahí estaba aprendiendo. Entonces, como estábamos aprendiendo y como teníamos muchas limitaciones de producción, porque al final el equipo básicamente fuimos, pues bueno, rodamos en Málaga primero en el festival, luego en Almería y luego en París, que me fui yo solo. París, la parte de París fui yo con mi hermana, que mi hermana me pagó el viaje. Te quiero, hermana. Fue productora, fue productora. Claro, sí, 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 es que en realidad ya te digo que el rodaje en Málaga, pues fuimos Miguel y yo nada más, íbamos con la cámara y con un micro cutre y íbamos asaltando a la gente, pero también no fue tanto asaltar, porque es que eso es lo que te iba a decir. Nosotros fuimos y rodamos eso, en realidad el proceso creativo estuvo guay porque fue como una mezcla de documental, o sea, era un falso documental, pero en realidad lo estábamos haciendo como un documental, porque no teníamos guión todavía, solamente teníamos la biografía del personaje y teníamos una idea, que era que ese director había presentado la película en el festival y había tenido opiniones muy diversas. Había quien lo odiaba, quien decía, pero esto qué mierda es, nada más que películas solo se ven ovejas, y había quien le parecía una genialidad y lo tenía encumbrado, ¿sabes? En plan, este es un puto genio. Era Woody Allen, era Woody Allen. Claro, de hecho, Celig también era una referencia, claro, era una. Claro. Pero fíjate que hablando de referencia, creo que lo he estado pensando mucho últimamente porque es una cineasta a la que estoy volviendo mucho recientemente. Y sobre todo porque me vi la peli que dejó de testamento, estoy hablando de Agnès Varda. Ujú.
pues la última peli que ha hecho en la que habla de toda su filmografía. Y la peli de Los Espigadores y la Espigadora a mí también me motivó mogollón porque está hecha con una cámara doméstica. O sea, esa peli prácticamente surgió porque ella era una directora que ya había hecho películas muy conocidas y ya tenía una trayectoria, pero no conseguía financiar su cine. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de quedarse llorando en su casa, pues cuando llegó el digital en el año 2000 y se pudo comprar una videocámara digital, pues salió a la calle y se puso a hacer películas documentales. Y por eso sus últimos 20 años han ido más por el cine documental, no volvió a hacer ficción, porque además le permitía una libertad creativa brutal. Y a mí ese documental me dejó loquísimo, porque dije... Esas figuras que inspiran muchísimo porque nos acerca mucho más a la realidad que nosotros tenemos o a la que nos podemos enfrentar. Porque a veces dices, ¿quién puede apostar por mí y darme todo el dinero que se necesita para hacer una película? Pues qué demonios, vamos a salir a hacer cosas, joder. Es que es verdad, pues claro, tío, por eso te digo que eso fue, probablemente yo a día de hoy no sería capaz de hacer Manolito Spielberg. Porque yo en ese... Pero, o sea, tío, cuando que forma parte de tu etapa, ¿sabes? Porque creo que ahí tiene una inocencia. No es el Paco Luis de ahora, es el Paco de esa época. Y creo que Manolito Spielberg tiene unas cosas, unos toques que forman parte de tu ignorancia todavía. Entonces también lo hace único por eso. Y que lo graba, eso es lo que te decía, que el proceso fue un proceso también un poco de búsqueda, que es un poco como el cine documental, ¿no? El cine documental al final, no, depende de cada peli documental, pero en general el cine documental es siempre un proceso de búsqueda. No es como la ficción que tú sueles... depende de la ficción, porque aquí está In the Mood for Love, que me la volví a ver hace 2 semanas y estoy ahora... bueno, estoy que digo, me voy a hacer otro monográfico cuando acabe el de Parasite, me voy a hacer uno de Wong Kar-wai, porque es que me flipa su proceso creativo. Y creo que es algo que no lo hace casi nadie. O sea, no, porque todos estamos acostumbrados a que nos enseñen. Se escribe un guión, luego un guión técnico, luego un storyboard, luego, ¿sabes? Como todo muy por paso, muy esquematizado, y sin embargo, las herramientas de hoy nos permiten explorar y hacer cine de otra forma más parecida a la que han hecho otros cineastas cuando eran celuloides. O sea, porque tú imagínate el dineral que puede suponer ponerte a hacer cosas improvisadas rodando en celuloide, pero es que en digital sí te puedes permitir eso. Y sin embargo, pues no es lo que se suele enseñar, ¿sabes? Pero bueno, volviendo a Manolito Spielberg, que me voy por las ramas mucho, tuvimos mucha suerte porque justo debajo de la casa de Miguel, pero debajo, te estoy hablando de bajar, de que él vivía, ¿no? De que bajábamos a la puerta y el portal de al lado, ahí eran las ruedas de prensa. Eso sí que no lo sabía. Claro, es que entonces, ¿qué pasa? Que nuestro plan de rodaje era, yo esa semana me quedé a dormir todos los días en casa de Miguel y nosotros mirábamos la programación del Festival de Málaga, todas las ruedas de prensa, presentaciones de películas y cosas así que hubiera, y las mesas redondas, y entonces el primer día pues nos plantamos allí con nuestra camarilla al lado de los de la prensa y esperamos a que termine la mesa redonda para abordar a la gente. Y a uno de los primeros, creo que al primero que le preguntamos, creo que fue Fernando Tejero. Creo que al primero, no estoy seguro. Y él ahí todavía no era tan famoso. O sea, él estaba empezando a hacerse famoso con Aquí no a quien viva. Había pegado el pelotazo con un poquito de Por favor y se empezó a hacer famoso. Entonces, le entrevistamos a él, entrevistamos a Antonio Muñoz de Mesa, que es un presentador de televisión que también es cineasta y ha hecho también muchos cortos. Y entrevistamos también, creo, a Antonio Dechen, al actor Antonio Dechen. Y eso fue el primer día. ¿Qué pasó el segundo? Que los de prensa, la jefa de prensa del festival, directamente ya se acercó a nosotros, como nos vio que estábamos allí siempre, se acercó y nos dijo, oye, ¿queréis que os ponga en lista? Entonces ya a partir del segundo y del tercer día eran los propios actores, directores, críticos los que venían a buscarnos a nosotros. ¿Vosotros sois los del corto? Una pregunta. Esto siempre me lo he preguntado a mí, ¿cómo lo hicisteis? ¿Vosotros le decíais al famoso, a esa figura, porque hay actores, directores, todo, vosotros le decís, tú estás del lado de Manolito y tú no? ¿O le dices elige? ¿O le decías elige? No. Empezamos, pues fue un poco eso, es que fue un proceso de búsqueda. Entonces el primer día no les decíamos nada.
cuando ya hicimos 3, 4 entrevistas, por ejemplo, Fernando Tejero lo puso por las nubes. Luego, Antonio Dechen lo puso por las nubes. Antonio Muñoz de Mesa lo puso por las nubes. Entonces, claro, los que tuvimos el primer día, todos hablaban bien. Y entonces nosotros, esa primera noche, pues vimos lo que teníamos y dijimos, no puede ser que hablen todos bien, tiene que haber gente que hable más. Entonces nosotros buscamos una línea argumental y entonces lo que hicimos fue, se nos ocurrió que fueran los andaluces, los que fueran andaluces los defendían y los que no, pues bueno, en general, yo qué sé, había algunos que sí, es que ya te digo, depende mucho de quién fuera, le decíamos que hablara bien o hablara mal. Por ejemplo, Ale Angulo, que en paz descanse, que es un pedazo de actor, se portó súper bien con nosotros y a mí me acojonó vivo porque le dijimos que lo pusiera a caldo, él fue uno de los que le dijimos ponlo a caldo y se puso con un careto y me miró con una cara de odio, que claro, era yo el que hacía las entrevistas y Miguel grababa. Entonces, la mirada que me echó asesina, tío, me dejó ahí como digo, uff, ¿está hablando en serio, tío? O sea, que yo me lo creí. O sea, bueno, y en general fue así. Y dejamos mucha gente fuera, ¿eh? Fue el primer fotograma en corto, ¿no? El que ganó, Manolito Spinberg. Fue evolucionando. Nosotros tuvimos la suerte de que fue la primera edición y además no se podía haber estrenado. Entonces nosotros el corto dio la... Es que es de estas cosas que dices, se presenta la oportunidad. Nosotros no hicimos el corto pensando en ese festival, ni mucho menos. Simplemente teníamos ganas de aprender, teníamos ganas de hacer algo y era un poco decir, bueno, pues si salen gente conocida, pues por lo menos en algún sitio lo cogerán nada más que porque salga gente conocida, aunque no sea muy bueno el corto. Estuviste al lado de, por ejemplo, Amenábar. Y esto a lo mejor no lo has contado nunca. ¿Te dijo algo Amenábar? ¿Vio el corto Manolito Spinberg? Pues esto tenía pendiente contarlo. Era una cosa que quería hacer. Creo que me lo has dicho alguna vez en alguna cerveza o algo. Me lo has contado. No, pero no. Venga, lo cuento aquí. Si ya lo contaré más veces, no pasa nada. ¿Te lo tenías guardado? No, sí, es una de estas cosas que digo, que siempre estoy hablando con mi audiencia, aunque no me dé tiempo a producir esos vídeos, yo en realidad estoy todo el día hablando con ellos. Me voy a volver loco. Somos unos privilegiados hipeando cine. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando fuimos a la gala de entrega de premios, pues, era el año de Mar Adentro y estaba pues Bardem, Amenábar y también estaba Juan Diego, bueno, un montón de gente. Con algunos ya los conocíamos porque habían salido en el corto de Manolito Spinberg, claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Amenábar coincidimos con él solamente cuando nos hicimos la foto de grupo. O sea, cuando terminaron de entregar los premios, dijeron, venga, todos los premiados que suban. Entonces fuimos y nosotros en principio íbamos todos timidillos, éramos ahí muy tímidos y nos pusimos como detrás y nos vino Anabel Alonso y nos dijo, no, poneros aquí delante con Amenábar. Por favor. Y entonces nos pusimos, se puso Amenábar, Miguel y yo. Entonces, pues, nosotros estábamos hablando así, flipando al lado de Amenábar, y Amenábar lo que nos dijo fue, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Fue súper majo. Y nos dijo, ¿qué? Enhorabuena, tal. Pero vamos, no nos dijo ni que hubiera visto el corto ni nada de eso. O sea, allí la gente no había visto el corto. Allí empezaron un montón de actores a ofrecérsenos, a decir, llámame para hacer lo que sea. Pero yo le decía, ¿pero tú has visto el corto? si es una mierda. Pero claro, era como todo, ¿sabes? Como te estaban dando un premio y dirían, pues será bueno, ¿sabes? Porque una cosa que sí que está muy guay es que en el jurado estaba Isabel Coixet, estaba Daniel Monzón, estaba Jaime Camino, o sea, que de los seis que no me acuerdo cuántos eran en el jurado, pero había 5 o 7 y 3 o 4 eran directores a los que admiraba, ¿sabes? O sea, que fue... La verdad que fue una sorpresa que nos pilló. Y de hecho, esto también... Bueno, esto me lo voy a guardar. Porque no ha llegado a salir nunca, ¿no? Pero lo que decía de que el festival había salido un año y nosotros tuvimos la suerte de que fuera el primero. Y en realidad, ¿por qué gustó ese corto? Pues porque encajaba muy bien con las revistas. Al final es una revista que habla de cine y nuestro corto al final era un corto de metacine. Era un corto que hablaba metacine puro. Metacine en el que además hablaba de un poco... de lo que del esnovismo del cine, ¿no? Un poco, ¿no? Porque la idea era, pues, cómo
un director que se había hecho conocido en Francia y en España no lo conocía nadie. La conexión con Conan está muy guapa. Sí, Muy de guapa. hecho, hubo un suscriptor que me lo dijo hace poco en el canal. Dice, ay, no sabía que era el de Manuelito Spinberg. En el canal de Aprender Cine me lo dijo. No sabía que era el de Manuelito Spinberg. Dice, me acabo de dar cuenta y dice, es muy parecida a la historia con Oliver Lasse. De hecho, Oliver Lasse se está haciendo pastor ahora. Ha dejado momentáneamente el cine, está escribiendo su próxima peli, Del pero oráculo. se ha puesto a hacer pastor porque su familia eran de pastores también y ha restaurado una casa para hacer una casa rural allí en Galicia, en mitad de la montaña, y está aprendiendo a pastorear. O sea, que la historia se ha hecho realidad. El oráculo Paco. Y luego ya, bueno, nosotros lo dimos todo haciendo el corto, pero es que eso, por resumir lo que no he terminado, lo he dejado de forma inconclusa, el corto prácticamente lo rodamos Miguel y yo solos y luego con ayudas puntuales de algunos amigos. En Málaga nos ayudaron algunos amigos de la carrera, pues con el vestuario de Manuelito Spinberg, con ciertas cosas, pues nos echaron un cablecillo, ¿no? Para hacer figuración o cosas así, para falsear la rueda de prensa, todo ese tipo de cosas. Y luego en Almería el equipo éramos Miguel y yo y Manu. Pues Manu le alquilamos otra cámara también de 13 CD en vez de uno como la nuestra, que la gente no sabe ya lo que son los CCD. Tío, los 13 CD. Bueno, pero alquilamos esa cámara y alquilamos un micro aquí en Almería, que me costó buscar eso un montón porque no había empresas de alquiler como ahora, no había tantas. Entonces, el equipo éramos grabando Miguel, Manu y yo, y de producción mi madre y ya está. Pues yo no tenía coche en aquel momento ni nada. Entonces mi madre era la que nos llevaba a los sitios, mis abuelos me dejaron en la casa para que nos quedáramos allá a dormir los actores y nosotros, y Miguel y yo. Y ese era el equipo, es que no había nadie más. Un día que hizo viento llamé a todos mis colegas con manta y con sombrilla y con todo lo que pillamos para que me hicieran pantalla y taparan el viento para poder grabar, ¿sabes? O sea, y ese era todo. De hecho, está por ahí en internet. Si buscas el making of, se ve las carencias técnicas que había. Y luego, aparte, está grabado, que esto es lo que no he terminado de decir tampoco, para motivar a la gente que empieza ahora, que no se obsesione tanto con, ¿sabes? Es que no sé de cámara, es que no sé qué. El corto está grabado entero en automático, prácticamente. O sea, sí, yo lo que grabé en París. Necesitabais contar la historia y, claro, y se te va el tiempo. Es que era una mezcla entre teníamos muchas cosas que grabar, nos lo podíamos permitir porque era un formato documental, que por eso decidimos también hacer ese formato, porque nos podíamos permitir que no se viera que hubiera diferencias de una cámara a otra, porque nuestra referencia visual fue Comandante de Oliver Stone, que es un documental que hizo que fue a Cuba y entrevistó a Fidel Castro y tal. Y nos gustaba mucho la estética de que eran muchas cámaras moviéndose todo el rato y tal. Y eso un poco fue nuestra referencia a nivel estético. Y por eso daba igual que estuviera en automático, daba igual. Entonces yo, por ejemplo, en París, a mí lo que me interesaba era más el movimiento de la cámara y los encuadres, y yo me preocupaba más de eso que de... O sea, pues eso, que estaba grabando automático porque no era tan importante que estéticamente fuera súper bonito, sino lo que tú dices, contar la historia. Al final era contar la historia y ya está. Y eso, con lo que me decías de si existía Manuelito Spinberg o no, ahí podemos enlazar con lo de los tipos de falso documental. Dentro del falso documental, a ver, depende del libro que leas, del teórico del cine que te lo analice, depende de muchas cosas, se pueden hacer muchas tipologías de falso documental. Pero para mí hay dos tipos de falso documental muy claros, que es el que es una parodia y tú sabes claramente que eso es una parodia. Y tú te inventas todo el universo que hay dentro. Sí, y además y juega con ciertos códigos porque no pretende engañar al espectador ni jugar con la veracidad de lo que estás viendo, sino que sabes que es una parodia, que adopta el formato del documental, pero en realidad lo hace para ridiculizar algo, para reírse de algo. Y luego está el que sí intenta jugar con la mente del espectador para que se crea lo que está viendo. ¿Fue real o no fue real? Sí. Entonces, obviamente no. Lo que hizo, por ejemplo, Jaime Altozano, lo hizo en YouTube el año pasado, no me acuerdo hace cuánto, pero hizo un falso documental y yo cuando lo empecé a ver, lo hizo muy bien el cabrón, o sea, perdón.
por el taco. ¿Qué va? Aquí se dice taco. Yo empecé a verlo y dije, ¿esto es verdad? O sea, yo me lo llegué a cuestionar porque sacó a Luis Piedrahita como si fuera al cómico, como si fuera un entendido de música. Y a mí me hizo buscar en Google. Yo paré y dije, ¿esto es verdad? Y yo me puse a buscar a Luis Piedrahíta, teórico de música y tal. Un pasado musical, ¿no? Y ya vi que no, o sea, él estaba jugando a ese código de me voy a quedar con con la gente. Antes de que se nos olvide, por favor, tengo 2 preguntas para acabar esta charla. Una, ¿por qué crees que es interesante para los jóvenes cineastas probar el falso documental? ¿Qué crees que le puede aportar? Yo creo que, a ver, yo creo que en general lo que tienen que hacer es practicar. O sea, y la historia que tengan, más que, fíjate que yo diría que más que experimentar con el falso documental, que experimenten con el documental. Porque el documental hoy en día creo que es de los géneros que menos. O sea, la gente siempre piensa en cine y piensa en ficción, ¿no? Porque al final es un poco lo que llega a las masas, ¿no? Y es lo que vemos todo y es lo que. Pero en realidad el documental te permite una libertad creativa brutal, porque no necesitas grandes equipos. Entonces, si dentro de ese género documental luego quieres mezclarlo y hacer algo mezclado de ficción y de documental, pero que experimenten, si es que al final. Además eso, que no tenemos por qué querer contar grandes historias, que hay historias pequeñas que pueden ser grandes por mensaje, y no creáis que por practicar con el género del documental no puedas contar una historia en ese formato, aunque suceda en tu barrio, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, que es que al final. Hay tantas cosas y sobre todo que la gente se vea a Agnès Varda, porque, o sea, qué mujer, tío, o sea, qué creatividad, qué creatividad. O sea, es que cualquier cosa, o sea, si ves la de Caras y Lugares, por ejemplo, uno de los últimos que hizo, ese es su último gran documental. No lo he visto, ese no. Vale. Y el último se llama Varda by Agnes, o sea, Varda por Agnes, que es en el que ella hace una retrospectiva de su vida y junta un teatro entero y entonces habla de sus películas desde que empezó, que ella su primera peli la hizo con 24 años. Pero digamos que ella estudió arte, historia del arte, cosas así. Y era pues muy lectora y era fotógrafa, ella empezó haciendo fotografía. Y entonces, bueno, pues conoció a gente que estaba haciendo cine y dijo, pues yo quiero hacer eso. Y con 24 años se fue a un pueblo costero con un equipo mínimo, sin que nadie cobrase, que obviamente, ni cobra ella, con 24 años te estoy hablando, ¿eh? Y rodó una película, La Point de Court se llama, que la hizo 6 años antes que Godard y Truffaut empezaran a hacer cine. Por eso a ella, aunque haya sido años después, por esto de que ahora sí se está poniendo en valor pues lo que hicieron muchas mujeres cineastas, pues entre ellas, entre muchas otras, Agnès Varda hizo 5 o 6 años lo que luego se llamó la Nouvelle Vague. Por eso a ella le llaman la abuela de la Nouvelle Vague, porque en realidad ella ya lo había hecho antes, ¿sabes? O sea, claro. Ya había cogido, sabía de una película, localizaciones naturales y había mezclado cosas documentales y a nivel formal hace cosas súper chulas, como poner voces en primer plano aunque los personajes estén súper lejos, o sea, y todo eso te lo explica en ese documental de Varda by Agnes, que está muy bien, o sea, es una lección de cine ese documental porque repasa su carrera y te cuentan muchas cosas de cómo hizo determinados traveling, qué intención tenía, te cuentan muchísimas cosas de todo, de trabajar con actores, del momento en el que no tenía proyectos y se lanzó a hacer documentales, todo. O sea, eso tenéis que verlo. Sí, por supuesto. Bueno, es que estoy pensando en el día que escoge, pero lo voy a ver en alguna plataforma concreta, en Filmin seguramente, ¿no? Filmin. Vale. Filmin y en Movie creo también. En Movie tienen muchas cosas de Agnès Varda, pero en Filmin eso sí están. Y las de ficción, las importantes, vale. Cleo de 5 a 7, que esa fue su primera peli así importante, que fue justo después de los 400 golpes y es del 60 y pocos, creo, si mal no recuerdo. Esa peli es brutal, ¿eh? O sea, tiene a nivel formal unas cosas de... O sea, que tiene una libertad esa mujer a la hora de narrar, tío. O sea, es que a mí me deja... No sé, es que no se parece a otra cosa. Sí, los que sigan aprendercine.com lo saben, porque yo
tu momento. Bueno, ahora es el momento, aunque ahora es el momento de Bong Joon-ho, has tenido un momento en el que has hablado bastante Y voy de a volver a Avatar. hablar de ella. Y no me cansaré de hablar de ella. Y de Bong Joon-ho también, hombre, que Que he tenido un sí. par de suscriptores que me han dicho, deja ya de hablar de Bong Joon-ho. Pues mira, esta mañana lo primero que he hecho ha sido levantarme y no me quedé a ver la gala de los Oscars de este año, pero lo primero que he ido ha sido a buscar qué había dicho Bong Joon-ho porque él entregó el premio a Mejor Director. Pero que te gusta. ¿Sabes lo que yo le digo a esos 2 suscriptores? Es que. No, eso no lo voy a poner. Pero voy a meter un pitido y lo voy a poner. No lo sé, ya veré lo que hago con el Pero montaje. mira, sabéis lo que ha hecho Bong Joon-ho en la gala? Lo que ha hecho ha sido preguntarle a los 5 directores nominados Sí, si pero por tu lo habéis tweet visto. lo he descubierto. Claro. Por tu Y digan tweet. si, pues, es que es una persona que da un Pero montón, o cuéntalo, sea, cuéntalo. pues eso, que le ha dicho, le ha preguntado si te encontrara un niño por la calle, ¿cómo le definiría cómo le describiría en 20 segundos qué hace un director de cine? Y entonces cada uno pues, ha dado su respuesta en 20 segundos, como mucho, a cuál es su profesión. Y cada uno da una cosa, una visión completamente distinta. Pero digo esto porque de Bong Joon-ho se puede aprender muchísimo porque a él le encanta compartir y porque Claro. él sigue aprendiendo. Si es que a él cuando van a hacerle Mm. entrevistas siempre hace contrapreguntas, porque en vez de le preguntan a él y dicen, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Sabes? Qué Siempre tiene guay. interés por ver cómo lo hacen los otros, porque al final todos tenemos la sensación, da igual cuántas cosas haya hecho, yo creo que salvo Scorsese, que ya el año pasado dijo, bueno, yo creo que ya con la edad que tengo ya empiezo a no hacerme tantas preguntas, ya lo voy teniendo un poco claro. Pero el resto, o sea, es que todo una aventura nueva. Chloe Zhao, la que ha ganado Mejor Director este año, me leí Sí. una entrevista también hace poco, tengo una frase pendiente para listar de aprender cine, que dijo, en el fondo, de hecho la pregunta se la hacía, ¿quién fue? ¿David Fincher? No, era un director, un director le hacía la entrevista, Alfonso Cuarón. Alfonso Mm. Cuarón era el que le hacía la entrevista a Chloe Zhao. Y Alfonso Cuarón le preguntó, sobre la seguridad, ¿no? A la hora de rodar, que cómo se enfrenta a cada Ujú. escena y tal. Y ella la respuesta es, en el fondo estamos todos cagados. O sea, yo no tengo ni idea. O sea, al final te tienes que dejar llevar por tu intuición, Claro. porque por mucho que intentes intelectualizarlo y decir, no, pues es que esto tiene que ser Controlarlo así o así, todo. hasta que no estás haciéndolo, muchas veces puede que lo planifiques, Mm. luego llega allí y ves que no funciona en el rodaje, eso cuando hablamos de Mm. ficción, en el documental pues ya ni te cuento. Pero que no, si es que nadie lo tiene claro. Quitando a Spielberg que tiene un don, ¿sabes? Para llegar y mover la cámara y dice, ¿cómo Tío, se le ha es ocurrido este alucinante. movimiento de cámara? Los Claro. making of de Spielberg, tú llegas como dices, sí, esto, ¿por qué no está aquí? Es verdad, es alucinante como el Y él no tío. utiliza ni storyboard ni nada, o sea, lo tiene. Ya, ya, Él ya. sí es de esas pocas personas que sí lo tiene, sí es capaz de visualizarlo muy bien, pero luego también cambia muchas cosas durante el Hombre, claro, rodaje. coño, ¿Sabes? Si porque ves, tiene un si ves poder making of de que. él y si la gente quiere saber sobre falso documental, hay una peli de Orson Welles, F for Fake, que aquí se Ujú. llamó F de fraude, no me acuerdo cómo se llama, pero el título original es F for Fake. Y es brutal porque él empieza la película y te dice lo que va a ver durante la siguiente hora, creo que no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero para que entendáis el concepto. Lo que va a ver durante la siguiente hora es verdad. A partir de ahí no te aseguro que vaya. O sea, ya como que te dice, va a ver hasta aquí, todo lo que va a ver es verdad. Y la historia va sobre un falsificador, está rodada en Ibiza, y la historia va sobre un falsificador de cuadros. Entonces, tiene como muchas capas y te está hablando de que te hagas dudar tú como espectador si lo que estás viendo siempre es verdad o no es verdad cuando estás viendo. Porque al final es Ujú. verdad que, bueno, incluso cuando hablamos de documental, en el momento en el que tú colocas la cámara en un sitio, tú ya estás adoptando un punto de vista. No, nada es Ujú. completamente objetivo. O sea, cuando alguien te dice es que hay que ser objetivo, no sé qué, es que la objetividad. Hombre, está claro que cuando tú haces cosas Hombre, ya claro. muy. Hay cosas mucho más subjetivas que otras, ¿no? Pero en Sí. general es que es Hay un punto de subjetivo todo. subjetividad, claro. Claro. Entonces, cuando haces un falso documental de ese tipo, pues es que es muy complicado, porque realmente Mm. no es fácil hacerle creer a la gente. O sea, tienes que documentarte muy bien
para colar esas cosas, pues como hizo Claro. Jordi Évole o como, ¿sabes? Que Claro, tiene... tienes que conocer muy bien la historia que quieres manipular, porque de alguna manera estás haciendo Claro, eso. hablando de falso documental, que a lo mejor no es tanto falso documental y no es ni documental, sino que hoy en día también se lleva mucho, de hecho, sin ir más lejos, la película que ha ganado los Oscars, Ujú, No Man's Land ujú. mezcla actores, o sea, la protagonista sí es actriz, obviamente, pero que además es la productora, el proyecto surgió de ella, no de la directora. Ujú. Alguna peli medio de encargo, por decirlo de alguna forma. Pero mezcla personajes reales con actores. Solamente hay 2 o 3 actores y el resto se interpretan a sí mismos. Por eso digo que las líneas entre Sí, ficción, que está rompiendo esa documental, barrera. cada Ujú. vez se rompen más y además también es algo que, o sea, obviamente no todos los directores ni directoras, es que cada uno al final encuentra el cine que le gusta hacer y con el que se siente cómodo, obviamente, pero que cada vez se ve más ese tipo que ya se veía, eso se lleva haciendo mucho tiempo, pero digamos que cada vez llega más al gran público, ¿no? O sea, que una película como Nomadland, que tiene actores no profesionales mezclados Ujú. con actrices y actores profesionales, pues ya digamos que abre la puerta a que la gente juegue más con ese código, ¿no? De que no sea Ujú. todo siempre escribo un guión, el guión Claro. técnico, el tal, y luego... Ujú. Que hay que hacerlo, ¿eh? Que no estoy diciendo que no se tenga que hacer, pero que luego cada uno que investigue el proceso como le gusta a él. Porque una cosa es lo que nos gusta como espectadores y otra cosa es lo que nos gusta hacer como creadores, que no tiene Exacto. nada que ver. Y No aquí tiene nada llegamos que ver. siempre a al famoso consejo para romper las reglas, primero tienes que conocerlas, ¿no? Pues ahí está. Sí, y yo Tú fíjate que estás bien. en los últimos años, cada vez estoy. No me gusta esa frase porque creo que parte de un error de que creo que no hay reglas, tío. O sea, siempre se nos habla de reglas constantemente Claro. cuando vamos a la escuela. Hay que saber lo que estás haciendo, que es distinto. O sea, no estoy diciendo que la gente haga esto pues porque sí. Yo creo que las cosas las tienes que hacer porque sabes lo que estás haciendo y por eso creo que sí que hay que estudiar mucho lo que se ha hecho. O sea, hay que Claro. ver mucho cine y analizarlo para... Pues porque muchas veces pensamos que estamos haciendo algo como súper innovador y a lo mejor eso se hizo hace ya... Se lleva haciendo desde hace Y, 120 años, ¿sabes? y eso, claro, eso de... Es que se han copiado, tampoco pienses si... Es verdad que esto da mucha rabia. ¿Cuántas veces no hemos escrito un guión de un corto y tú no has estado conectado con una cosa que descubres al año siguiente de haberlo escrito, pero dices, Dios, tío, esto es casi clavado a lo que yo he escrito? O sea, Mira, pero ¿por a qué mí me ha existe? pasado, me ha llegado a pasar en el Festival de Málaga, viendo un corto, que yo empecé a ver el corto y dije, pues si este corto es como el que acabo de escribir yo. Yo había escrito un argumento para un corto y tenía 2 o 3 páginas escritas contando la historia de principio a fin y empecé a ver el corto y tenía al lado un amigo de un compañero de clase y le iba diciendo, Dios, ahora va a pasar esto y pasaba, ahora va a pasar esto y pasaba. El corto entero, quitando algunas cosillas de matices del personaje y tal, pero lo que es Mm, la trama, yo había tenido exactamente la misma idea y no me la habían copiado sí, porque no había salido de mi libreta, ¿sabes? O sea, que no. claro, es imposible. Pero a eso me Y ese corto refiero. Lo luego. bonito de todo Y ese, esto es que cada cabeza cuenta las cosas luego con su visión. Y ya está, somos muchos creando. pero lo más curioso de esto es que ese corto luego fue uno de los 16 finalistas de fotogramas en corto junto a Manolito Spinberg. Hostia, entonces eso es casualidad. Pero ¿qué pasa? Que yo ese corto luego he visto más historias de ese tipo. Por eso decía que al final yo creo que si la gente quiere contar historias originales tiene que bucear más pues, de dónde viene, de lo que no quiere decir que tengamos que hacer historias realistas siempre ni nada de eso. Tú puedes hacer Mm, ciencia ficción si quieres, pero puedes hacerla contando con lo que con tienes lo que y tiene, con lo que conoces. claro. Por ejemplo, el ataque de los robots de Nebulosa, ¿no? O sea, al final ese corto, no sé si lo habéis visto, pero Sí, bueno, Chema García de Ibarra hace cortos de ciencia ficción, pero lo mezcla con la idiosincrasia española, ¿sabes? O sea, con personajes muy característicos, siempre los mismos actores, y te hace un universo ahí propio, o sea, que solamente es suyo, y por eso
le ha ido tan bien, ¿sabes? Que ha estado en Sundance y ganó en Sundance ese corto y está grabado en vídeo, no está rodado en cine. Muchas gracias, Paco, por aceptar la charla sobre cine, que podríamos estar aquí eternamente, pero este vídeo tiene que terminar ya. Así que te voy a pedir que te despidas tú. Y nada, que nos vemos en los siguientes, tío. Un abrazo. Nada, gracias a vosotros, que me lo he pasado muy bien. Sí, es verdad que nos podíamos haber pasado muchas horas más, pero bueno, no es cuestión de aburrir a la gente. Ya seguiremos, que tenemos muchas cosas que contar y hay que seguir hipeando cine.